Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Lampey. Te saluda Paul Rocha desde acá de PIB Corregidora. Les mandamos un fuerte abrazo con muchos cariños y nos da muchísimo gusto poder estar acompañándoles en esta reunión. Queremos en este día poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a estudiar hoy lo que dice el libro de Éxodo 15. Así que te invito a que donde estés puedas concentrarte en la palabra del Señor, buscar tu Biblia, sentarte en tu sillón, sentarte en tu mesa y poder escuchar este mensaje. Éxodo 15 vamos a ver en esta tarde y vamos a tomar lectura. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor, según la Nueva Traducción Viviente. Cantaré al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y alabaré. Él es mi Dios, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales de Faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro en el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré, los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor? Autor de grandes maravillas, levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías y a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado. Oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú los traerás y los plantarás en tu propio monte. El lugar, oh Señor, reservado para tu morada. El santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de Faraón, los conductores y los caballos de Faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos, pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó la pandereta y se puso al frente, y todas las mujeres le siguieron, danzando y tocando las panderetas. Miriam entonaba este cántico: canten al Señor, porque ha triunfado. Gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete. Versículo 22, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por el desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiada amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él les mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no los enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales, 70 palmeras, y acamparon allí hasta junto a las aguas. Vamos a orar. Señor, te ruego que tu palabra sea la que nos guíe, que tu palabra sea la que nos enseñe, que el texto, Señor, dirija hoy el mensaje. En el nombre de Jesús, amén.
Son tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar el cántico de Moisés y el pueblo. Vemos a Dios rescatando a su pueblo. Después de haber estado en Egipto como esclavos 400 años, el Señor dirige al pueblo y cuando están por salir encuentran una barrera muy grande, imposible de cruzarla, el Mar Rojo. Estaban entre sus enemigos, que son los egipcios, y el Mar Rojo. Moisés, en medio de toda esa presión, Dios le dice, levanta tu mano, tu vara, y el agua se abre, como ya vimos. El pueblo pasa por el mar como si fuese como tierra seca y cruzan el pueblo de Israel. Y cuando llegó el ejército, Dios manda las aguas y mueren. Frente a esta salvación tan increíble, el pueblo se queda maravillado y Moisés y los hombres allí entonan cánticos al Señor. La alabanza es un producto de la obra del Señor en el corazón. Si realmente el Señor ha tocado nuestras vidas, vamos a querer cantarle a Él, vamos a querer alabarlo, adorarlo, vamos a querer contar a otros, vamos a querer entregar nuestra vida entera a Él, porque su salvación fue algo gigante, el cruce del Mar Rojo. Hoy por hoy la salvación tuya y mía no es nada comparable a ese mar. Ese mar es tan pequeñito frente a la muerte del mismo Hijo de Dios. Dios ya dio lo mejor de sí, dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no vivamos para nuestros planes, para nuestros propósitos, sino para sus propósitos, para lo adoremos, para que nuestro estilo de vida sea en completa adoración a Él. También vimos que el Señor es considerado como el guerrero. Vemos allí en el texto, en el capítulo 15, el pueblo canta y dice: Jehová, el Señor, es un guerrero, Yahvé es su nombre. Entonces vemos que el Señor se presenta como guerrero y el pueblo entendía que había una lucha. Y en esta lucha era Dios quien daba la victoria. Y hoy por hoy también tenemos una lucha. Y no es contra tu cónyuge, ni contra tus hijos, ni contra tus padres, ni contra tus tíos o tus vecinos. Es una lucha espiritual contra huestes del enemigo, contra el Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Hay una lucha que nosotros somos impotentes de poder lograr esa victoria, sino a través de Dios. Dios es un guerrero. Él quiere pelear por nosotros. Él quiere obrar y hacernos libres, darnos la salvación. ¿Estás luchando con algo? ¿Estás luchando contra alguien? Quizá te difamaron, quizá te defraudaron. Y quizá en tus formas y mis formas queremos lograr que nuestra reputación quede bien, que nuestros bienes estén bien, pero recuerda, Jehová es guerrero, Yahvé es guerrero y Él va a pelear por nosotros. Él va a pelear por nosotros. Entonces, en este cántico vemos cómo Moisés llama al Señor guerrero. Vemos que también la presencia tranquilizadora del Padre con su pueblo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, finalmente se lleva a su total culminación con la venida del Señor. El pueblo gozaba de la presencia de Dios. Vamos a ver después que la presencia se iba por medio de una nube en el día y un fuego en la noche. El Señor luego quiso estar tabernaculizando, quería estar en medio de su pueblo. Hoy por hoy está en medio de su iglesia. Y Él se cumplió todo con la llegada de su Hijo Jesucristo, que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quiere estar en medio de su pueblo. No permitas que las ocupaciones de este mundo, que nuestra propia carne nos lleve a dar la espalda al Señor. Vemos que la iglesia en la Odisea se encontraba dando
el portón, dándole a Cristo la puerta cerrada. Jesucristo llama y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Habrá alguno que me abrirá? Hoy por hoy la iglesia vive eso. Damos la espalda al Señor. Preferimos escuchar cualquier otra cosa, hacer cualquier cosa menos que los propósitos del Señor. El Dios de la Biblia quiere estar en medio de su pueblo obrando. Vamos a ver también aquí que el versículo 9 y 10 del texto dice así: el enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré, los alcanzaré, los despojaré, los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Vamos a ver que el enemigo del pueblo amenazaba con traer muerte. Y estaba el pueblo en medio de esa encrucijada con un enemigo que trataba de destruir a los niños, a las madres, a todo el pueblo. Y así es el enemigo. El enemigo de nuestras almas va a rugir desde el infierno, tratando de atemorizar a su pueblo. Goliat atemorizaba al pueblo. Y hoy por hoy vemos los medios de comunicación atemorizando al pueblo. Y vamos a ver que el pueblo de Dios aquí cantaba que su Dios era poderoso. La mano derecha del Señor era suficiente para vencer a los enemigos, y así es como hoy el Señor puede seguir venciendo a nuestros enemigos. ¿Te están amenazando? ¿Van a tratar de hacerte callar por hablar la palabra? ¿Van a tratar de frustrar los planes y la obra de Dios en tu vida? Nosotros debemos entender que aunque el infierno ruja, aunque el infierno levante todo el volumen y diga: te voy a matar, te voy a destruir, solo su presencia va a darnos tranquilidad, va a darnos reposo. Vemos este cántico aquí de Moisés que nos enseña mucho en esta tarde, pero también vamos a ver el cántico de Miriam, hermana de Aarón y por lo tanto también de Moisés. La profetisa Miriam, dice el versículo 20, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres le siguieron danzando y tocando sus panderetas. Miriam entonaba este cántico: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Era una costumbre antigua cuando el ejército de mi pueblo traía victoria. Salían las mujeres a cantar, a bailar, a danzar por la victoria del pueblo. Hoy era la victoria del Señor. Era la victoria que Él había dado a su pueblo para salvación de Egipto. Miriam era una profetisa. Vamos a ver que también Dios usa mujeres para esto, como es en el caso de Miriam, como es en el caso de Débora, en Jueces 4:4, como vamos a ver en el caso de Hulda, Segunda de Reyes 22:14, Noadías en Nehemías 6:14, Ana en Lucas 2:36, ya en el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús, las hijas de Felipe en Hechos 21:9. Vamos a ver que estas mujeres fueron usadas por el Señor para tener palabra para el Señor. Vemos que Dios usa mujeres como hombres hoy para llevar el evangelio. Hoy este mundo necesita de la palabra del Señor, necesita que tú y yo prediquemos, seamos hombres, seamos mujeres, para discipular personas, para revelar su propósito. Vamos a ver que el Espíritu Santo se encuentra en ambos, tanto en hombre como en mujer, repartió dones. Vamos a ver que Joel capítulo 2:28 habla de los sueños y visiones que daré a sus hijos y a sus hijas. El Señor quiere usar tanto al hombre como a la mujer para el reino de Dios, Así que donde te encuentres, Dios te quiere usar. Dios quiere que las personas que están a tu alrededor
puedan escuchar el Evangelio. Y por la historia podemos ver que son las mujeres que han sido más obedientes a la voz del Señor. Vemos que el Señor, en primer lugar, resucitado, se presentó a mujeres. Vemos también que Dios en la historia de la iglesia usó mujeres para levantar iglesias, para levantar ministerios. En el caso de George Mueller, que él quería ir a Israel como misionero, pero Dios no permitió eso, se enfermó y se quedó allí en Inglaterra. Fue el tiempo de una peste, el cólera, y fue la mujer de George Mueller quien metió niños que habían quedado desamparados, sin padres, a su casa. Y fue el inicio de los hospicios de George Mueller, de los orfanatos de George Mueller. Algo que hasta ahora el mundo reconoce la obra de George Mueller, los orfanatos de los niños, pero fue su mujer quien empezó. Así que vimos el cántico de Moisés agradeciendo a Dios por tremenda maravilla. Vemos su hermana, la profetisa Miriam, que ella cantaba al Señor, estaba sirviendo al pueblo. Pero vamos a ver la última parte del capítulo 15 y es la murmuración del pueblo. Después de haber visto tan grande milagro, caminaron 3 días y tuvieron sed. Tuvieron sed y el primer lugar con agua que encuentran era una agua amarga. Era una agua que no podían tomar. Y cuando el pueblo siente esa agua que no, estaba horrible, estaba fea, entonces murmura el pueblo, se queja de Moisés, se queja de Dios. Vamos a ver allí en los versículos 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, decía. Reclamaron, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Vamos a ver que bastó 3 días para que el pueblo se olvidase del poderoso Dios que tenía. Qué terrible, ¿no? Pudiéramos decir Israel, pero qué desmemoriado eres. Pudiéramos decir Israel, pero ¿qué tienes? Alzheimer. ¿Qué tienes? Una enfermedad que no te hace acordar que 3 días acabas de ver algo milagroso y hoy estás reclamando del hombre que Dios puso ahí, que era Moisés. Bastó 3 días para que al pueblo se le olvidase lo poderoso que era Dios. ¿Y sabes qué? Yo y usted somos igual que Israel. Acabamos de ver al Señor que sanó nuestro cuerpo, sanó a nuestro hijo, sanó a nuestra esposa, sanó hasta nuestro padre, a nuestra madre. Y parece que suceden horas, días y terminamos pecando contra ese Dios que ha sido tan benevolente y poderoso con nuestras vidas. No debe ser así. Las aguas desagradables de Mara causaron una impresión suficientemente fuerte como para borrar todos los milagros que había visto el pueblo de Dios. Provocados realmente por una necesidad genuina, tenían sed. Y muchas veces tú y yo tenemos necesidades y a causa de esa necesidad muchas veces pecamos contra el Señor, murmuramos, usamos de una forma ilegítima la lengua que el Señor nos da. La manera de poder pedir solución a problemas es persona a persona. Muchas veces estamos murmurando de personas, o en este caso, como el pueblo murmuraba de Moisés, murmuramos de nuestros líderes en la iglesia. Pero el tema aquí es que se debe tratar persona a persona. Persona a persona poder debatir, hablar de algún tema que está causando ruido en nuestras mentes. O quizá con alguien que pueda ser
superior a la persona con la cual tengo dificultad y poder hablar. Pero jamás horizontalmente. Cuando nosotros hablamos horizontalmente de las personas que ponen encima nuestro, se llama murmuración. Vemos en 1 Corintios capítulo 1, los hermanos de Cloé avisando a Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Esa es la mejor forma. Hay algo que está sucediendo mal, hay un pecado que está sucediendo. Yo voy a alguien que pueda, competente, que pueda solucionar el problema. Nunca persona horizontalmente, porque eso la Biblia lo llama murmuración. Durante su vagabundeo por el desierto, los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón cada vez que enfrentaban una crisis. Vamos a ver que este pueblo de Israel, vamos a ir en la historia, en Éxodo, y vamos a ver que ellos se encontraban murmurando de sus líderes, de Moisés como de Aarón, cada vez que encontraban una crisis. Éxodo 16, 1 al 2, las codornices. Tenían hambre y Dios les mandó las codornices, carne. Vamos a ver en Éxodo 17, 3, no había agua. Moisés tenía que hablarle a la roca. Números 14, 2. Cuando fueron los 12 espías y 10 tuvieron falta de fe, incredulidad, y trajeron un mal informe al pueblo, y 2 sí querían ir y alcanzar esta tierra prometida en fe, a pesar de las dificultades que habían, querían ir, Caleb y Josué. El pueblo escuchó a los 10, a la mayoría, y allí fue que el Señor ya se colmó y trajo su mano de disciplina. Por lo cual, todos los hombres mayores de 20 años murieron en el desierto. Vamos a ver también Números 16, 1 al 14 y versículo 41, los de Coré. Parte de esta tribu estaba involucrado en el tabernáculo y se juntaron para hablar a Moisés y decirle a Moisés que no solamente por medio de él podía hablar, sino ellos también tenían hambre de poder. ¿Qué pasó? La tierra se abrió y todos los hijos de Coré se murieron. Murmuración contra el líder. Miriam, después de haber hecho este hermoso canto, luego vemos ella también murmurando de su hermano. ¿Y qué pasó? Le alcanzó la lepra. En realidad, cuando murmuramos del líder, no estamos murmurando de solamente él, estamos murmurando del Señor. Señor, ¿por qué me mandaste a ese líder? Estamos desprestigiando la obra del Señor. Entonces, cuando murmuramos contra el Señor porque hay un problema en nuestro corazón y ese problema hace que estemos insatisfechos y ese problema hace que seamos orgullosos. Ese problema hace que si no me consideran, yo me enojo. Pablo advierte a los creyentes que no debían seguir el ejemplo de los israelitas de esta historia. Primera de Corintios 10, 10. Vamos a ir allí a nuestras Biblias. Primera de Corintios 10, 10. Dice lo siguiente. No murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. El pueblo de Israel murmuraba y el Señor mandó a su ángel para que los destruyese. Recuerden, toda crisis, toda prueba que el Señor nos manda tiene un propósito. Y vamos a terminar con el verso de Deuteronomio 8:2. El Señor hablando a su pueblo y dando el propósito de las pruebas. Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba
para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Yo creo que el Señor nos pone en esas dificultades de la vida, como en Mara, donde quizá tengo una necesidad genuina. Quiero tomar agua, tengo sed, pero está amarga. Y en vez de doblar mis rodillas y pedir al Señor solución, voy y murmuro contra el líder que Dios puso. Deuteronomio 8:2 habla que Dios manda esas pruebas para que nosotros podamos darnos cuenta lo orgulloso que somos, para mostrar que en nuestro corazón hay cosas que debemos cambiar. Él ya conoce nuestros corazones, Él ya conoce lo egoísta, lo orgulloso, lo vanidoso que somos. Pero usa esas dificultades, esos problemas con nuestro cónyuge, esas situaciones que hoy vivimos para revelar qué hay en nuestro corazón. Y nosotros, observando eso, tendremos que humillarnos delante del Señor. Cuando el Señor nos muestra que estamos mal, lo mejor que podemos es humillarnos delante de Él, poder llegar delante de su presencia y pedir ayuda y pedir que su palabra, que nos dé otra oportunidad, porque nosotros, nadie sabe cuándo Él baja la mano de disciplina. Y cuando baja Él su mano, no hay quien que pueda detener. Así que te invito a reflexionar sobre el Éxodo capítulo 15. Primero el cántico de Moisés y el pueblo agradeciendo por tremenda salvación. Luego vemos a una Miriam sirviendo, cantando, danzando allí para el Señor. Mujeres sirviendo al Señor. Si eres una mujer, adelante hermana, sigue sirviendo al Señor. Y por último vemos el pueblo, Dios mostrando lo que había en su corazón. Orgullo, pero se merecían, ¿verdad?, tomar sed. Yo también tengo sed. Y vemos que en nuestro actuar, nuestra reacción no es lo mejor. Y cuántas veces yo he murmurado de personas que no tendría que haber hablado mal. Cuántas veces usted ha hecho eso. Esa es muestra de que necesitamos cambiar algo. Permítame orar por cada uno de ustedes y para que Dios bendiga nuestras vidas y a través del Antiguo Testamento Dios siga transformando nuestro carácter. Señor, te agradezco por esta palabra tuya que podemos meditar. Éxodo capítulo 15, Señor. Tan profunda. Perdónanos cada vez que hemos hablado mal de alguien. Quizá hemos hablado mal de nuestros padres, de nuestros abuelos. Quizá comemos en una misma mesa con familiares y se van y terminamos murmurando de ellos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hablamos mal de los maestros, de los policías, pastores, quien sea, Señor. Perdona nuestro orgullo porque muchas veces nos creemos tan importantes, superiores a los demás, que nos lleva a murmurar y a hablar mal, a detractar a otros. Señor, perdónanos por favor y danos otra oportunidad de vida para poder ser mejores. Sabemos que esta lengua que tú nos das solamente y únicamente es dominada espiritualmente por medio de tu Espíritu Santo. Toma nuestra lengua, que pueda ser para ayudar a otros y no para destruir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, amigos, y espero verlos pronto. Bendiciones.